Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. RAM, la fuerza del trabajo. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 8:17 de la mañana. Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Esta mañana hemos desarrollado un programa que va a ir, como siempre hemos hablado, de la mano de la investigación periodística, pero sobre todo del análisis cruzado entre lo que encontramos ayer, por virtud de buenas fuentes de información, que tiene que ver cómo funcionan las agencias en Puerto Rico y cómo eso se cruza, se atraviesa con lo que está pasando en Aguadilla y denuncia y reclama ayer la representante Mariana Nogales Molinelli. Pero sobre todo, en el contexto de algo puntual y bien amplio, que es cómo se diluye el gobierno desde las agencias de Puerto Rico, desde que Ricardo Rosselló Nevares asumió el poder en el 2017. El Partido Nuevo Progresista, en una administración que por primera vez en la historia llevó a un gobernador a renunciar. Ahora sabemos que también por lo que suponía que las autoridades federales estaban detrás de muchas transacciones de su gobierno. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre el Instituto de Cultura Puertorriqueña y cómo hoy a las 9:30 de la mañana, dentro de una hora, el director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña va a tener que contestar por qué nunca ha reunido desde hace más de un año al Consejo de Arqueología. Y pensaríamos que eso es algo que pasa en cualquier agencia, como está pasando igualmente en la oficina de la Procuradora de las Mujeres, que nunca han reunido desde Ricardo Rosselló Nevares hasta Pedro Pierluisi al consejo asesor de la oficina. Y que eso no importa. Importa tanto porque están violando esos jefes de agencia la ley orgánica que le crea esas agencias. La ley, en el caso del Instituto de Cultura, una ley como la 112 que crea el Consejo Arqueológico desde 1988. Y yo creo que la cabeza la tengo, miren, así de grande, pensando en realmente todo lo que los colegas periodistas, sobre todo la compañera Cintia López Cabán, denunciaba de lo que ocurría en el juicio de Sixto Jorge Díaz Colón, conocido como Sixto George. Precisamente con lo que estamos manejando hoy desde el punto de vista de la investigación en todos esos fogones prendidos que hay en el país. Así que vamos a hablar largo y tendido. Esos dos temas voy a tratar. Instituto de Cultura Puertorriqueña en el contexto de la citación del director ejecutivo Carlos Ruiz Cortés. Aguadilla, por la construcción y el desarrollo que se está dando en The Cliff. También les tengo información de que me he mantenido desde ayer en comunicación con el contratista y estoy esperando que me contesten interesantemente lo que
yo tengo que preguntar versus lo que hizo ayer el equipo de trabajo y las personas que lo ayudan, como me ha dicho él, en el área de comunicaciones, que intentaron hacer con 2 medios tradicionales. Y de eso también vamos a hablar porque está totalmente vinculado a lo que se denuncia que ocurrió en la administración de Ricardo Rosselló Nevares y que sale y se percola de voz de uno de los que desarrolló esa estrategia con Ricardo Rosselló Nevares, que fue Anthony Maceira Saya. Gracias a todos y todas por estar. Tengo curiosidad. No sé de lo que hablas, Norma Rodríguez. Buenos días, mi gente linda. Alfonso Padua. Por ahí está Astrid Valentín y Bet Sabrosa. Ave María. Abraham Lacraustra. Está todo el mundo por ahí y gente nueva. Desde San Sebastián, Julio Enrique, Mabel Rivera, Rafael Torres. Ahora sí hay una evidencia para impugnar la privatización de la generación de la electricidad. Buenos días. Ya el Ivette Sosa y el Telemundo. Ya entendí, Norma. Vamos a entrar, pero vamos a entrar así porque por la tarde vamos a poder ampliar esa discusión que se torna alrededor del uso de medios y del uso de periodistas y de medios de comunicación tradicionales para percolar los mensajes que quieren ciertos grupos, en el caso del privado Aguadilla y en el caso del gobierno de Puerto Rico. Totalmente atravesado y vigente, legítimo en el día de hoy. Y yo no sé cómo los colegas no se dan cuenta de lo que está ocurriendo y que nos toca a nosotros. Lo que les toca a los políticos y a los administradores de lo público está ahí, está clarísimo. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad. Y yo leí esta mañana los cuestionamientos que le hicieron a Ivette, a la colega de Telemundo, con relación a la publicación de ciertos documentos del expediente de Aguadilla. Y la verdad es que tengo que decir, la gente está despierta. La gente sabe lo que preguntar. La gente quiere saber y se da cuenta de dónde vienen esas estrategias. Adalberto también está por ahí, Sara Bracero, hey, aquí de nuevo. Mi amiguita Ilicita Delgado tiene que estar por ahí, pero tiene que estar bien arriba porque ella llega temprano. Y tiene que estar Ivonne Padua y tiene que estar Ilka. Gracias a todos y todas por estar, a todos los que están. Optaciano, te vi por ahí. De la diáspora puertorriqueña, el país puertorriqueño que se construye en cualquier parte del mundo. Gracias por estar y vamos a empezar este análisis. Yo quiero empezar por el asunto de Aguadilla porque ayer, y fíjense que vamos a ir, todos los 3 asuntos que vamos a discutir hoy tienen total pertinencia con el caso de Sixto George. Y yo les voy a traer desde mi análisis por qué creo que es importante atravesar el análisis y la discusión con las informaciones nuevas que tenemos, etcétera, con el caso de Sixto George, porque yo creo que esa es la zapata de lo que estamos viendo hoy. Vamos a empezar con Aguadilla, porque ayer nosotros denunciamos lo que están denunciando las comunidades, el campamento Carey y el campamento Pelícano, que terminó en una carta que le dirige Mariana Nogales Molinelli, la representante de Victoria Ciudadana, algunos jefes de agencia. Y estamos hablando del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, el comisionado de la policía, y también está ahí el gobernador de Puerto Rico. Es una carta que habla por sí sola, que establece toda la cronología de lo que ha ocurrido allí, las intervenciones que ha habido con la policía de Puerto Rico. Ella dice que a veces hay hasta 75 efectivos policíacos. Todo esto en el contexto de que el Departamento de Recursos Naturales, que es quien viene obligado a velar porque los proyectos se construyan sin impactar los recursos naturales, ha tenido una participación desde el 2019 por no decir negligente, rara en el manejo de estos asuntos. Vigilantes que hacen investigaciones propias, que llegan allí, que recomiendan el cese y desista que hay en relación a la demolición de 2 estructuras, etcétera, etcétera. Y parecería que nadie acata la ley. Y le voy a pedir a nuestro director que ponga las imágenes que traemos sin audio, videos de el paso y cómo se está desarrollando aceleradamente. Y esto es básicamente un pietaje que recogemos de Campamento Carey, que es cómo están tratando
de desmontar o desmontaron el mogote, cómo están empezando a mover estructura más amplia en cemento, etcétera, para empezar a desarrollar lo que es The Cliff, un proyecto que nosotros lo hemos traído acá, que tiene un diseño de hasta 86 townhouses, residencias, que hablan de un proyecto semiturístico. Pero a mí me parece interesante que todo lo que yo leí de el desarrollador del diseño, que es la firma mexicana de Zapopan, en Jalisco, en Guadalajara, bueno, ya olvidé la región donde está Zapopan, mexicano, pues no dice nada de turístico, pero bueno. Cuando Mariana Nogales Molinelli denuncia esto, le dice al gobernador y a los diferentes jefes de agencia, aquí nadie está asumiendo responsabilidad por lo que está pasando. Pero lo más interesante es que nadie contesta nada y que el gobernador de Puerto Rico tiene allí al lado, lo más seguro, al lado de la cama, en el Salón del Trono, al lado de la oficina, en la fortaleza, a quien dirige OCPE, porque ellos se llevaron a OCPE para la fortaleza. Por lo menos la persona que dirige, y tienen computadoras, y lo ha dicho Noelia García Bardales en el incidente de Sol y Playa. El gobierno de Puerto Rico controla todo lo que está ocurriendo en materia de permiso. Desde el Ejecutivo, desde la fortaleza. Nadie contesta nada. ¿Por qué es importante? Y lo voy a subrayar. Porque aun cuando haya habido una intervención del Departamento de Recursos Naturales, también del Ejecutivo, OCPE se ha hecho a la vista larga y no ha dado nada, ni final y firme con relación a The Cliff. Y en el caso de la demolición, tampoco el permiso de demolición. Nosotros vamos a abundar en el asunto de Aguadilla, porque ya, aunque no está totalmente lista, yo espero poderla tener lista para las 5 de la tarde, una historia sobre el perfil de este contratista. Hemos hablado con él. Él está tratando de que sus personas de prensa nos contesten. Cuando ustedes sepan quiénes son las personas de prensa, pues es posible que también yo tenga la suspicacia y ustedes la tengan de que no me van a contestar preguntas. Y va a ser interesante porque es interesantísimo cómo nos encontramos con los mismos personajes. Pero finalmente, el caso de Aguadilla nos coloca una vez más en la palestra dónde están las agencias públicas y los servidores públicos que dirigen. Yo hago siempre la distinción. Y sobre todo lo he dicho infinitas ocasiones en el caso del Departamento de Recursos Naturales. Una cosa son los que dirigen, una cosa fue Rafael Machargo, Tania Vázquez y la propia Anaí Rodríguez Vega. Y otra, la gerencia intermedia que está allí hace 25 o 30 años y está tratando de hacer un trabajo. No hay jefes de agencia en Puerto Rico que hagan otra cosa hoy que no sea trabajar para quien los nombró. Y quien los nombró no fue una persona que es servidor público. Fue un presidente de un partido político que ahí, esas son las lealtades que se dirigen, esas son las lealtades que se tienen y no miran para otro lado. Cuando usted escucha a Fermín Fontanes en el asunto de las APP, en el asunto del contrato de Luma, repiten al gobernador de Puerto Rico, al presidente del partido. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que vamos a discutir en el contexto del caso de Sixto George? Precisamente porque Anthony Maceira hizo siempre desde donde estuvo lo que decía el corillo, lo que decía el grupito que llevó a Ricardo Rosselló Nevares al poder. Y todavía no hemos escuchado el nombre de Elías Fernando Sánchez Sifonte. Recordemos que en el 2019 Elías Fernando Sánchez Sifonte y Ricardo Gerandi hacían reuniones para recoger dinero para la reelección de Ricardo Rosselló Nevares, con jefes de agencia que se filtraron audios donde establecían, recuerden que las cosas no caen del cielo, hay que cooperar para poder tener puestos en las agencias. O sea, de esa manera se construyó y al día de hoy tenemos una secretaria del Departamento de Recursos Naturales que no hace lo que tiene que hacer, pero hace media tour con los medios tradicionales y con los analistas
y abogados y abogadas de la radio tradicional para decir que ella está a favor de los recursos naturales y que el balance es bien fácil escoger entre el desarrollo económico y los recursos naturales. Ella dice que los recursos naturales. Yo quiero que alguien me diga, desde lo que yo sé de que ocurre en ese expediente, que ha ocurrido en el expediente de Aguadilla, ¿dónde está el Departamento de Recursos Naturales asumiendo su responsabilidad legal? La secretaria es abogada, tiene una responsabilidad legal de velar por la protección de los recursos naturales. Comparta, dice Robert Baldwin, pero Pipo sabe. Ricardo Llorandi, cuando escuchó un programa de radio AM, Edgar García, ahí no me mudo ni invertiría, eso con un temblor se va para abajo. Bueno, gracias a RAM, la Fuerza del Trabajo, por siempre apoyar nuestro proyecto periodístico. Gracias a Buen Vecino Café y gracias a la cooperativa Manuel Seno Gandía, sistema financiero puertorriqueño de las cooperativas que no le han fallado al país. Ahí están apoyando el periodismo puertorriqueño igualmente. Compartido, dice María Cruz. Bueno, y yo de Aguadilla, que también tiene pertinencia. Fíjense que las imágenes de Aguadilla que hemos traído a los policías en el esfuerzo de vigilar lo que ocurre a la entrada y a la salida de ese desarrollo, que es la misma actitud que utilizó el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, cuando llevó a sus policías a vigilar lo que estaba ocurriendo en Sol y Playa. Y finalmente, 1 año y medio más tarde, hasta el Tribunal Celestial le dijo a Tony López: saca a los muchachos, mijo, que perdiste todos los casos. ¿Qué pasó en Aguadilla? Exactamente lo mismo. Un jefe de agencia que me imagino que recibió instrucciones de Noelia García Bardales, del gobernador de Puerto Rico. A Aguadilla hay que proteger la entrada y salida, porque los ambientalistas, los comunistas, los pelú, que ahora también Ivette Sosa dice que son violentos, están limitando la capacidad del desarrollador de hacer su trabajo. Ponen allí de 50 a 75 efectivos. Yo quisiera que alguien me dijera, yo sé cómo está la policía en San Juan, por aquí no pasa ni un baño de biombo, como decía un amigo policía hace muchos años. Ni eso. Yo me imagino en Aguadilla hay 4 también. Pues todos están allí en Aguadilla protegiendo la entrada y la salida de los camioneros. Recordemos que el único caso que la policía de Puerto Rico ha tenido que erradicar fue un caso de agresión, como dirían en country, clavado de un empleado me imagino que del contratista, que le dio de arroz y de masa a uno que estaba protestando y que estaba enfrentándolo cuando iba a entrar al proyecto. El único caso. Cuando salimos de Aguadilla, en Aguadilla también está ocurriendo que el Instituto de Cultura, después de 1 año y medio, se ha dado cuenta de que, fíjense que tienen que ir y tienen que cumplir con la ley, porque los desarrolladores en Puerto Rico, OCPE, el Departamento de Recursos Naturales, los contratistas, los dueños de proyectos, saben que una de las leyes que tienen que cumplir y uno de los endosos que tienen que tener para los proyectos es el endoso del Instituto de Cultura puertorriqueña. Y fíjense que aquí vamos a una línea que es patética. Yo conozco gente y he escuchado gente decir que el problema es que, ¿sabes? El desarrollo versus los huesos esos que están ahí. El patrimonio arqueológico, ¿no? Esos son cuatro tazas rotas y 4 semis. Yo los he escuchado. Pero aquí hay una ley que hay que respetar. Y aquí hay una ley que los desarrolladores tienen que tener sus expertos, estudios, pero se tienen que someter al proceso que se supone que la OCPE también respete. Después de 1 año y medio se dio cuenta el Instituto de Cultura, yo me imagino que el director ejecutivo, de que había que ir allí a hacer el trabajo que no han hecho en todo este tiempo, de ver si en efecto allí se cumple con la protección y la conservación
del patrimonio arqueológico, si es que lo hubiera, los yacimientos arqueológicos. Y va un arqueólogo, que entiendo que es de apellido Sierra, y no lo dejan entrar. Y va otro arqueólogo con los vigilantes y no lo dejan entrar. Al predio de terreno que está sujeto de todas estas leyes, el desarrollador está sujeto a cumplirlas. No pasa nada. ¿De qué nosotros nos enteramos ayer? Había salido, entiendo que José Luis, de Comunicador Comunitario, había sacado algo relacionado con un acuerdo. Bueno, no sé si el acuerdo, honestamente, no lo escuché que iba a hablar algo del ICP, pero no lo escuché completo. Pero parece que él sacó algo relacionado a lo que él llamaba corrupción. Yo, honestamente, no tengo ninguna evidencia de corrupción. Yo voy a hablar de un documento, de dos documentos que nosotros adquirimos en conocimiento ayer por la tarde, que coloca, es el documento, por un lado, señor director, es el documento que establece convenio, ese mismo, que coloca al Instituto de Cultura y a su director ejecutivo, Carlos Ruiz Cortés, y vamos a dejar las imágenes bastante rato, firmando un convenio con la autoridad de carretera que específicamente dice convenio para eximir del endoso del Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre del Instituto de Cultura Puertorriqueña aquellos proyectos de menor alcance realizados por la autoridad de carretera. Fíjense de lo que estamos hablando. Esta es una agencia pública, un director ejecutivo de una agencia que tiene una junta de gobierno que se pasa por el forro, si es que no fueron a la junta, que lo que tengo entendido es que no fue a la junta este acuerdo de convenio, que le pasa por encima al cuerpo rector de esa agencia pública y firma un convenio para eximir, para entregar el derecho que tiene bajo la ley el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la misión principalísima de velar porque se cumpla con una ley que lo que quiere es establecer la protección del patrimonio arqueológico puertorriqueño. Este es el Instituto de Cultura en el siglo XXI, en el 2023, con Carlos Ruiz Cortés, que yo he dicho aquí en un sinnúmero de ocasiones, y lo siento, pero lo digo con la evidencia que tengo ante mí, que lo único que sabe hacer es el baile, la botella, la baraja y el influencer de decirle a la gente que él le entrega chavitos a los artesanos y que hace uno que otro proyecto que se visibiliza en España. Pero aquí hay una ley que hay que cumplir y que la responsabilidad del jefe de agencia es cumplir con la ley del Instituto de Cultura. ¿Y qué hacen? Un convenio. Mire, ese convenio entrega totalmente la fiscalización y el poder del Instituto de Cultura y la misión que tienen de proteger el patrimonio arqueológico. Pero es más interesante, y yo lo voy a colocar en las redes. Una de las cosas que está pasando en estos días es que hay demasiada información. Yo quiero ser responsable hasta que yo no lea un documento, hasta que yo no lo aquilato como legítimo, no lo traigo. Pero lo más interesante de todo esto es que hoy, y vamos a la última página, señor director, para establecer la fecha en que se firmó. Fíjense, y vamos a hacerle un zoom en la firma, y en la última parte que dice aceptación y firma. Fíjense cuándo se firmó, el 14 de mayo del 2021. Después que explotó Sol y Playa. Y después que explotó Luquillo, que hay una arqueóloga ambiental que llamó la atención de que allí en Luquillo, en el embalse de la Monserrate, hay yacimientos arqueológicos y que le preocupaba la construcción. Ya levantaron
el hotel de la familia Estuve. O sea, 14 de mayo del 2021. Tanto que le piden a uno para comprar un edificio que está en áreas que están bajo el instituto. Así es, Kenia. Nilda Cruz, esto no se podrá llevar una demanda contra este señor y los foros federales y recursos naturales. Me hiciste recordar la senadora del PNP, Mercedes Torres Pérez, cuando dijo que la cultura se resumía en una dita. A lo que Severo Colbert le ripostó, yo sé para lo que mi abuelo usaba la dita. No olvidemos, Mercedes, yo no me acuerdo si es Mercedes Torres, pero recordemos que hay una Mercedes allegada al Partido Nuevo Progresista que fue directora del Instituto de Cultura. No estoy tan segura que hable desde ahí, pero en un momento dado, quienes hablaron desde ahí fueron Leticia del Rosario, que era una química dirigiendo el Instituto de Cultura puertorriqueña. Y eso no quiere decir, y aquí me voy quizás a yo misma pensar que no debí decir que porque fuera química no podía proteger. Pero también sabemos las cosas que dijo Leticia del Rosario en aquel momento en que Carlos Romero Barceló empezaba ya el Partido Nuevo Progresista a tratar de eliminar todos los recodos de fortaleza que habían en las instituciones públicas, asumiendo y definiendo y protegiendo identidad puertorriqueña. El apuro de contratar a la compañía de muelles donde Anthony Maceira es un cabildero sería por eso que Tomás gritó y zapateó para nombrar a la novia de Maceira. No lo sé. Leticia del Rosario fue parodiada por Aguilda Calvia bajo el nombre de Estulticia del Rosario. ¿Cómo olvidarlo, Víctor? Era de física, me dice Carla Barra. Perdona, Carla. Si tú me corriges, estoy segura que tienes información que no era química, era física. Lo más importante es que también hemos tenido acceso a un documento que le voy a pedir al señor director que no lo coloque completo porque en esta opinión de un experto, la primera página que la coloque sin entrar en el cabezote de ese documento porque dice la dirección y el teléfono de esta persona y no es necesario. Es la primera página, Carlos, que es la primera que quiero que coloque, que es, Víctor, que es el análisis que hace, ahí está perfecto, el análisis que hace Samuel Quiñones García, que es una persona que es un experto en el área de administración pública, profesor universitario, que hace un análisis porque le hicieron una consulta para establecer la evaluación del convenio firmado entre funcionarios de la Autoridad de Carreteras y Transportación y el Instituto de Cultura. Cuando nosotros vemos este documento, tiene 26 páginas, se hizo un poco año y medio, bueno, a menos de un año, de que se firmara este convenio. Yo no tengo información de quién comisionó, pero tengo que pensar, porque no necesariamente me dijeron exactamente quién comisionó o qué grupo, pero yo me imagino que esto fue comisionado por el Consejo Arqueológico, que precisamente es una comunidad de arqueólogos que está cuestionándole hace mucho rato a la dirección y la administración de Ricardo Rosselló Nevares y el Instituto de Cultura Carlos Ruiz Cortés. ¿Qué pasa que no hacen lo que tienen que hacer con relación a cumplir las leyes de patrimonio arqueológico? Fíjense que no estamos hablando de patrimonio edificado. Esa es otra que tampoco cumplen. Y nosotros hemos traído aquí evidencia de por qué no se cumplen. Como se han demolido edificios en Puerto Rico y sobre todo en el sur. Personas que han demolido y le han dado el endoso para demoler, que han podido ser recuperados y que es patrimonio histórico edificado. ¿Qué dice Samuel Quiñones García con relación al convenio? Considera, es bien amplio, está considerando todas las leyes alrededor
que se citan en este convenio. Todas las leyes de administración de documentos públicos, la transparencia y el procedimiento expedito para el acceso a la información, todo. Pero yo quiero que vayamos a las conclusiones. Y ya mismo vamos porque volvemos. A esta hora, a las 9:30, se supone que haya. Vamos primero a las conclusiones donde establece propiamente Víctor que el documento arriba dice conclusiones. El director del Instituto de Cultura va a tener que ir a responder esta mañana preguntas de los legisladores precisamente por una resolución de investigación que se dio en la legislatura, en la Cámara, las representantes Débora Soto y el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, que hablan y que exigen que haya una investigación porque tienen información de que no se cumple. De que no se cumple con la ley que creó el Consejo Arqueológico. En una de las 26 páginas se habla de las conclusiones. Si las personas naturales comparecientes al convenio tenían en realidad la autoridad para representar a las corporaciones públicas. Vamos a esa, señor director. ¿Qué dice? No la tenían. Vayamos a esa, traigamos las live, por favor, el documento. No la tenían. Desde la misma comparecencia del convenio, la manera dispar en que está redactada la fuente de la autoridad con la que acuden a firmar los funcionarios que representan a ambas corporaciones resulta sospechosa, cuando no impropia. Ninguno de los directores ejecutivos, ni el de la autoridad de carretera, Edwin González, atesta contar con una resolución corporativa de sus respectivas juntas de directores para entrar en este acuerdo. Por lo tanto, la validez de este acto administrativo debió estar más específicamente fundamentada en las leyes citadas, como las que confieren capacidad jurídica para consentir a nombre de las personas jurídicas que dicen personificar. En ese caso, el objeto del convenio incumbe la concesión por el ICP a la autoridad de una dispensa de tener que seguir realizando como hasta entonces una serie de procedimientos administrativos, pero esta aceleración de los procesos está en conflicto con una política pública de protección de la cultura que tiene bases constitucionales y legales. Su cumplimiento además involucra a otras normas y agencias que no fueron tomadas en cuenta en el acuerdo. ¿Cómo es que me dice el director ejecutivo que en una autoridad en asuntos administrativos hay una ley que se conoce como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, señor director ejecutivo del ICP? Hay que cumplirla, porque las leyes se hicieron para cumplirla. ¿Cómo me dice que hay una opinión de 26 páginas que va al nitty-gritty de este acuerdo? Y el director ejecutivo lo firma y no tiene evidencia en ese documento de que fueron a la Junta y la Junta lo aprobó. ¿Qué van a hacer ahora? Me pregunto yo al director ejecutivo. Van a ir donde la Junta y le van a pedir que hagan una reunión de emergencia para considerarlo a posteriori, porque ya cumplió, porque ya firmó el documento que le cede, como dice el experto, que le cede la autoridad que tiene de ir sobre los endosos después de haber revisado que cumplen y que allí no hay patrimonio arqueológico que proteger. Cuando una ve esto, y son las 8:50 y quiero entrar entonces en nuestro último análisis, que es el caso de Sixto George.
una confirma que en el 2023, en el momento en que se está viendo ese juicio allí en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico y lo ve el juez Francisco Bezosa, la misma posición, el mismo interés que tenía Ricardo Rosselló Nevares de traer jefes de agencia que tuvieran de alguna manera compromiso con el servicio público y con las leyes que sostienen, con las leyes y el derecho y la política que sostiene sus puestos como jefes de agencia, no vale un centavo. Que el gobierno de Puerto Rico no tiene ninguna capacidad en este momento. Y ahí está el ejemplo del Instituto de Cultura. Los ejemplos son vivos a través de todas las agencias. No tiene ningún interés de proteger nada ni de cumplir con la ley. Porque aquí hay una ley que hay que cumplir. Y el director ejecutivo del ICP se sentó, hizo el acuerdo en mayo del 2021 y a Dios que reparta suerte. Pues claro que no hay consejo arqueológico si quieren pasarle por encima a todo eso. Desconocimiento. Yo lo voy a dejar que ustedes decidan si les parece que es desconocimiento, si les parece que es dejadez, si les parece que es negligencia. Ahí está la evidencia. Y cuando entramos a ver el caso de Sixto George, nosotros nos percatamos de que el primer testigo que tiene ese juicio, dos testigos técnicos exclusivamente que vienen a autenticar las grabaciones y por qué le quitaron sonido o por qué las afectaron en términos digitales, etc. Pero el primer testigo de hechos es Anthony Maceira Zayas, que descubrimos que es la persona que se deja alambrar por las autoridades federales, le dan un equipo de grabación para que cuando se siente con Sixto Díaz Colón, grabe las conversaciones porque ya las había tenido a través de correos electrónicos, a través de textos, de mensajería de texto, que me pareció genial que volviéramos a descubrir que Anthony Maceira Zayas era parte del combo y del War Cabinet que tenían en el Telegram chat. ¿Qué utilizaban para comunicarse con Sixto? El Telegram. Pero, y lo dice propiamente, Anthony Maceira Zayas le dio miedo. Y yo voy a establecer aquí una diferencia entre aquellos funcionarios de la administración de Pedro Rosselló González, el padre y el hijo, que se cogieron la cárcel y hoy son convictos de corrupción. Ninguno de aquellos funcionarios del ejecutivo de Pedro Rosselló González se dejó alambrar. Y estoy segura que le hicieron acercamientos y los abogados le dijeron, vamos a hablar con los federales, vamos, eso siempre es una posibilidad. Y si no, que lo pregunte, que lo conteste, gente como que está todavía defendiendo y que fue fiscal federal, Osvaldo Carlos Linares, que eso siempre es una posibilidad cooperar. Aquellos no, aquellos hicieron buche, como dicen en el argot. A la menor provocación, dice Anthony Maceira que le dio miedo. Y el miedo lo condujo a hablar con un personaje que a mí sí eso me llamó la atención, como Carlos Mercader. Y me llama la atención porque Carlos Mercader, que en aquel momento era jefe de Prafa, se ha pasado por ahí como analista de la radio tradicional y de algunos medios de entretenimiento en televisión, hablando que él no sabe nada, que él no sabe nada, que él no sabía nada de lo que estaba pasando allí. Pero Anthony Maceira no tiene de otra que decir la verdad ayer en la silla de los testigos. Es su mejor amigo y la primera persona, después que comió en un restaurante en Santurce con Sixto George, que llamó para que lo ayudara a manejar el asunto, el bollete, como dirían algunos, fue a Carlos Mercader. Es decir, que Carlos Mercader sabía
que cuando le preguntaron en el programa de entretenimiento que él sabía, o en la radio tradicional, mintió. Pues claro. Y aquí tengo que colocar la cuña de lo que hemos hablado en tantas ocasiones, que tiene que ver con el que está entreteniendo con la noticia y el que está informando. El que está en una posición bona fide de periodista, dándole información al país de cómo se construye y cómo se está manejando la administración pública en Puerto Rico. Lo demás es chisme. Lo demás es trabajar para el mío, trabajar para el PNP, en el caso de ellos. Trabajar para el Partido Popular, en el caso de Alejandro García Padilla. Y en eso se convirtieron los medios de comunicación tradicionales, o los convirtieron los que gerencian los medios de comunicación. Pues entonces no sé qué es en que la gente diga que en efecto no trabajan para el país. Y esto hay que señalarlo con relación a lo que salió ayer cuando Antonio Maceira dijo, no, yo me embarré. Terrible. Esto habla mucho de la madurez y de la capacidad en que está Antonio Maceira Sayas. Yo no sé, yo creo que él debe tener 40, 42 años. Que él pensaba que eso nada más se daba en las películas. Diablo, todavía esta gente, y de hecho a mí me dicen que él es aficionado a los juegos. Todavía esta gente piensa desde las películas. Esta gente todavía, a la edad que tienen, Antonio Maceira, de salir de una posición pública, tiene un bufete que dice que tiene 10 abogados que trabajan para él. Y hace asesoría precisamente y consultoría a aquellos mogules que vienen a privatizar a Puerto Rico. O que quieren y tienen toda la intención. Sobre todo en los muelles, donde él obtuvo mucha información cuando fue el director de puerto. Esto es fundamental. El medio de comunicación, ¿quiénes son los que le hablan en esos medios tradicionales al país? ¿A quiénes el país le está mirando la fisura y el refajo de para quién trabajan? Olvidemos que todos los medios tradicionales están llenos de ellos. Los que quedan y están activos, incluso algunos periódicos papel / digitales. Quienes escriben, quienes participan, no son periodistas bona fides de la discusión pública. Los relegan exclusivamente al dijo, al manifestó y al informó. Lo demás lo hacen los analistas. Esos son los Chicago Boys de Puerto Rico, dice Robert Baldwin. Todos los que se lucran de lo ajeno por corruptos que paguen su fechoría. Hay que ver a Ferdinand cómo suplica una entrevista a Rosselló y es más amigo de Mercader. Amiga, déjeme ver. Alguien me dice, amiga, no le preste atención a Beto de Plaza Sésamo. Está. Ok. Están hablando entre ustedes de diferentes personas en medio. Bueno. ¿Y qué es lo que me parece más importante de lo que dijo Antonio Maceira? Primero, y lo adelanté ayer, que yo no sé ahora con quién se comunicó Ricardo Rosselló Nevares cuando Antonio Maceira le dijo, en efecto, fulano, Sixto George me está extorsionando. Me pide $300,000. Me llama la atención que había $50,000 supuestamente para la Comay. Había dinero para otros influencers que alega el propio Sixto George en esa conversación, que eran los que él podía tener bajo su manga para que dijeran y colaran el mensaje del gobierno, que se iba a filtrar el Telegram chat, que para eso necesitaba que se le aprobaran o renovaran 2 contratos en el Departamento de Hacienda a Raúl Maldonado Nieves, el hijo de Raúl Maldonado Gautier, y que ese dinero se iba a repartir. Todavía no trae prueba, porque no es con ese testigo, de dónde sacaban el dinero. Ponlo en la nevera. Ayer hablamos de eso y de toda la estrategia que se dio con relación a una corporación, ex empleados de la legislatura, empleados en aquel momento de la legislatura de Puerto Rico, y
dónde está el representante que renunció, Antonio Soto, y los demás elementos que fueron investigados inicialmente por el informe, por la Oficina del Contralor Electoral, que fue el informe emitido que tuvo base. Las autoridades federales tuvieron base de ese informe para entonces continuar una investigación que llegó al arresto de Sixto George en el 27 de enero del 2021. Ahora nosotros no sabemos definitivamente con quién habló Ricardo Rosselló Nevares después que Maceira le dijo, ¿sabes qué? Mercader me dijo que llamara a Pesquera. ¿Se acuerdan de Héctor Pesquera? Dios mío, ¿cómo olvidarlo? El jefe de seguridad pública de Ricardo Rosselló Nevares, que era el que iba a contactarlo con agentes del FBI para que le dijera a los agentes lo que estaba ocurriendo e iniciar una investigación. En julio del 2019, gente. En julio del 2019. Cuando están en medio de la crisis que suponía que Julia Keller había tenido que renunciar porque la estaban investigando. Que había una investigación de supuestamente el Departamento de Hacienda, porque aun cuando el secretario entonces, Raúl Maldonado Gautier, decía que había una mafia institucional, la mafia que estaban investigando supuestamente los federales eran los contratos que tenía y la participación de Raúl Maldonado Gautier en ese mundo. En ese momento, el gobierno de Puerto Rico ya tenía información de que las autoridades federales le estaban pisando los talones a jefes de agencia. Y es en ese momento, el 15 de julio, yo la verdad que veo y leo las fechas que da Maceira, y no lo puedo creer, que le dieron el equipo para que grabara a Sixto George. ¿Cuál es el detalle ahí? Que si el 15 de julio, recordemos, que fue el 24 de julio que el gobernador le dijo al país, no voy más, está bien, renuncio, me voy. 9 días más tarde de que ya Maceira era un testigo comprobado, con equipo en el cuerpo para grabar, o con equipo para grabar orales no telefónicas y telefónicas. El gobernador sabía que, dicho por Maceira, que a finales de junio y a partir del 15 de julio, el gobernador sabía que había una investigación profunda sobre el gobierno de Puerto Rico. ¿Qué incidió? ¿Con quién habló el gobernador después de que sabe que Maceira supuestamente coordina con Pesquera y la secretaria entonces del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garcet, después gobernadora sucesoral? Es que esto es mejor libreto ni García Márquez. Después de todo eso, Ricardo Rosselló Nevares, ¿con quién habla para tomar la decisión de que va a renunciar? Nosotros aquí lo dijimos también en exclusiva en el 2019. De hecho, es el live a través de YouTube que más números tiene de audiencias para Bonita Radio. Casi llega a 80,000. Sacamos en exclusiva que Ricardo Rosselló Nevares se había reunido con un grupo de amigos de su padre, abogados entre otros, en una residencia para tomar la decisión de que iba a renunciar. Y ahora sabemos que en efecto, antes de tomar la decisión de renunciar, ya Ricardo Rosselló Nevares sabía que estaba siendo investigado, por lo menos el gobierno, en tantas áreas, ACES, Departamento de Educación, etcétera. ¿Qué influyó en esa renuncia, además del pedido de la gente de que renunciara? ¿Habló con alguna autoridad federal? Me muero por saber. Esa sería buenísima, pero no sé si lo vamos a poder saber nunca. Obviamente los federales no lo van a decir. Y no creo que Ricardo Rosselló Nevares esté disponible para llamar la atención de eso que está
sobre la mesa si en efecto hubo alguna comunicación que le dijera al gobernador: es mejor que te vayas porque esto se va a poner color de hormiga brava. Otra línea increíble de ese asunto, hablamos de los nombres que emitía Sixto Díaz Colón sobre los influencers. Hablaba de Molusco, Bourbon, Rocky the Kid, Red Shadow y Cobo Santa Rosa. 50,000 para la muñeca. El dinero era para personalidades influencers dejaran de pedir renuncia al gobernador, revocación de 2 contratos, uno con gerencia y presupuesto, renovación, y otro con Hacienda. En el caso de Hacienda, quería que usara mi posición para influenciar al secretario Francisco Pared para que pagara facturas pendientes y con esto me daría protección personal y realzaría mi imagen. El 15 de julio del 19 le dieron, volvemos, interesante. A finales del 19 todo el mundo sabía que había un descalabro, un desmoronamiento del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, los arrestos en ACES, Angie Dávila y todos los asuntos contables con BDO. Y como siempre se cuadra un despido. El problema es que Ricardo Rosselló Nevares votó a quien definitivamente iba a ser la persona clave para decir todo lo que estaba pasando en Puerto Rico con la evidencia del Telegram chat. ¿Cómo se cuela esto? ¿Cómo explica esto que tengamos en este momento agencias públicas que responden única y exclusivamente al interés de un partido político de llegar a la gobernación? De unas personas de hacerse de dinero y también ganjearse ese mundo del poder gubernamental viviendo de la chequera del pueblo, con las influencias. Fíjense que aquí estamos hablando de que el vehículo supuestamente para que el país creyera la teoría de que era un buen gobierno, a pesar de lo destruida que están las agencias, que ha llegado al día de hoy. Recordemos, Pedro Pierluisi ha dejado parte del gabinete o del grupo de trabajo de Ricardo Rosselló Nevares, trajo otros que funcionan de la misma manera, sin conocimiento, desconocimiento, entregando, y no les importa y admiten y hacen lo que diga Fortaleza. ¿Cómo se construye y cuál es el vehículo? Los medios de comunicación tradicionales y las personalidades que se atienden desde ese mundo del influencer, que responden ¿a qué? Al interés que tenemos de seguir en el mundo que me da exposición con este micrófono, sin importar nada más. Estamos asistiendo aquí a un esfuerzo dirigido desde el gobierno de Puerto Rico de que cada quien piense que las parcelas son aparte y el colectivo no importa. Yo lanzo esa pregunta. Lo que estamos viendo hoy, lo que va a pasar esta mañana en esa vista pública con el director del Instituto de Cultura, nos da la base para creer que se ha querido crear una imagen de gobierno que responde exclusivamente a las personas que lo ejecutan desde el punto de vista personal e individual. Porque todo lo que estamos viendo y escuchando de un juicio y atendiendo en todos los casos que estamos leyendo, investigando y trayendo ante las audiencias, son casos de negligencia, de no me importa, casos que derivan de esa visión de que aquí lo más importante es que yo tengo chofer. Es que yo dirijo una agencia y la gente me trata como si yo fuera grande. Los medios independientes le están dando información confiable. Pueblo, un análisis magistral, aprovecha y firma tu conciencia. Héctor Danilo, gracias por eso. Difícil, no está fácil aquilatarlo. Créanme, cuando yo leo los documentos, cuando yo hablo con la gente, cuando veo
Y yo creo que aquí es bien importante. Con esto termino. Y es la vinculación, porque por la tarde creo que vamos a tener una información mucho más amplia con relación a todo el asunto de los medios de comunicación. Pero se ha colocado el asunto de Aguadilla desde el punto de vista de la intervención de una colega periodista en medio tradicional y lo que hace hoy con unos documentos que también lo hace el periódico El Nuevo Día. De hecho, debería leer quién es la persona que está escribiendo, porque si digo una cosa, es el compañero Geraldo Alvarado León. Es el esfuerzo que coloca a una persona proveyendo información desde el punto de vista de la estrategia que yo llamo en Ricardo Rosselló Nevares Coy, que está hasta este momento. Todavía piensan que el esfuerzo tiene que ser percolar ese mensaje de relaciones públicas hacia esos medios tradicionales, sin olvidarse, olvidándose, y sin aquilatar dónde se están informando las audiencias en este nuevo siglo, pero sobre todo en estos últimos años en Puerto Rico. Cuando usted intenta, que es el intento que hizo este esfuerzo de relaciones públicas de Aguadilla con uno y otro medio que la compañera recita, y tengo que hablar de eso porque la compañera se coloca en posición de que tengamos que entrarle en el análisis lo que publica, porque lo que publica es precisamente la información que le quiso dar una de las partes y no el análisis de un expediente que créanme es bien complejo. Porque una de las cosas más importantes que hay que destacar en el caso de Aguadilla es que se ha utilizado el entra y sale de pedidos de permiso, el entra y sale del sistema en OCPE, de los pedidos en el Departamento de Recursos Naturales y el análisis legal de una manera que complejizó lo que tradicionalmente hubiera sido bien directo en un expediente. El tracto está, pero bien difuso, pero ahí está. Si usted no hace el análisis y usted lo único que hace es reproducir lo que el relacionista público, / político, / influencer, / amigo, le está trayendo, usted tiene un problema con la difusión de la información periodística. Está atravesado exclusivamente por la mirada de uno. Quien menos le ha contestado a la compañera Ivette Sosa sus mensajes, que entre otras cosas dice que la protesta ha sido violenta. La protesta colocando la fuerza de la violencia en los que protestan. Eso está ahí. Lo trajo en un Twitter desde anoche, que de hecho puso, solo lo verás aquí, no, también se vio en El Nuevo Día, porque el relacionista público hizo su trabajo. El trabajo de él o de ella era colarlo en los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque ahí no hay cuestionamiento, porque ahí lo van a repetir. Y utilizó 2 medios. Eso es lo que vimos en el Telegram chat. Lo que vimos en el Telegram chat es que utilizaban a periodistas en algunos casos, pero sobre todo a los alegados influencers para repetir y repetir y repetir la mentira y que la gente se lo creyera. Destruir reputaciones, hablar de políticos como hablaron desde el punto de vista de las vidas personales incluso, ser homofóbico, ser transfóbico, ser racista. Y eso es lo que estamos viendo hoy. La estrategia no ha cambiado porque los personajes son los mismos. Y esta tarde a las 5 se van a enterar quiénes son los personajes. No se olviden, vayan a todas nuestras plataformas. De la única manera que podemos insistir en que tengamos la capacidad, sobre todo de tratar de aumentar la plantilla, porque créanme, esto es mucho y por ahí viene el año electoral. Ivette Sosa, se le fue la guagua, dice Amanda Cordero. Protesta violenta, no, violencia de los contratistas. Qué señora más indeseable, se le nota la costura, dice Amanda. Lueli Vázquez, exacto. Maceira, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Maceira, yo creo que va a tener que ir al finito, porque yo no creo que sea visto de la misma manera. Esto termina en la Comay, lo sé todo. Esa termina, a rayo.
comparte. Nos fuimos, gracias a Víctor Valcárcel, que hoy ha sido un día bien difícil desde por la mañana, pero aquí estamos y vamos a seguir. Éxito, nos vemos a las 5 en Qué Palo es Noticia. Hasta ahorita. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por RAM, la fuerza del trabajo. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.